A reading Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. I am reminding you, brothers and Les recuerdo, hermanos, of the gospel I preached el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están fundados y que les está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, For I handed on to you se ha malogrado what I also su adhesión a la fe. that Christ died for our sins, Porque lo primero que yo le transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, in que accordance. fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, Then que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. more than 500 Después se apareció a más de 500 hermanos most of juntos, whom are still la living. mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. After that he appeared to James, Después se le apareció a to Santiago, all the apostles. después a todos los apóstoles. As Por one último, born abnormal, como un aborto, he appeared to me. se me apareció también a mí. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The message goes out through A toda la tierra alcanza su pregón. message goes out through A toda la tierra alcanza su pregón. the heavens declare the El cielo proclama la gloria de Dios. and the firmament El firmamento pregona la obra de sus manos. day unto day El día al día le pasa el mensaje. night unto night La noche a la noche knowledge. se lo susurra. Their message goes out A toda la tierra alcanza su pregón. no speech, no word Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. sound goes forth through all A toda la tierra alcanza su pregón the utmost bar. y hasta los límites del orbe su lenguaje. Their message goes out A toda la tierra alcanza su pregón. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to Thomas, En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conoces a mí, conocerás también a mi Padre. Ahora ya lo conoces y lo han visto. Philip said to him, Felipe le dice, Señor, show us the Father. muéstranos al Padre y nos basta. Jesus said to him, Jesús les replica, hace tanto que estoy con ustedes still do y not no me conoces, Felipe. whoever has seen me has Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? words that I speak. Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. Who dwells El in me, Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, because of crean a las obras. Amen, amen, I say to you, Les aseguro, whoever believes in me, el que cree en mí, that I do, también Él hará las obras que yo hago, y aún because I am mayores, going to the porque Father. yo me voy al Padre. And whatever you ask in my Y lo que name, pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. of me in my Si name. me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Verbum Domini. Venerated as the patron saints of Venerados como santo patrón de Uruguay, hoy es la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. originally a disciple of John, Originalmente discípulo de Juan el Bautista, Felipe, quien era de Bethsaida, se convirtió en uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Felipe también es el que dice a Jesús y a los demás apóstoles que le muestre al Padre Celestial y será satisfecho en el Evangelio de hoy. Él es el que presenta a San Bartolomeo, o sea, Natanael, a Cristo. Según la tradición, fue crucificado por donde predicó el Evangelio, en Frigia, lo que hoy es Turquía. we also celebrate the feast of Hoy celebramos también la fiesta del apóstol Santiago, hijo de Alfeo y primo de Jesús. today's Saint James, who we call the Lesser, El San Santiago de hoy le llamamos el menor por la referencia de San Marco de más joven. No debe ser confundido con el otro apóstol Santiago, hermano del apóstol Juan, a quien llamamos el mayor. the Saint James, whose feast day we celebrate today, El Santiago cuya fiesta celebramos hoy lideró a la iglesia infantil en Jerusalén y cuando fue nombrado obispo escribió la epístola del Nuevo Testamento que tiene su nombre. Fue lanzado desde la terraza del templo y luego lapidado. Hearing about the lives of Saints Philip and James Al today, escuchar de las vidas de estos santos hoy, al reflexionar cómo durante este tiempo de Pascua a menudo escuchamos de los apóstoles en la iglesia primitiva y las lecturas elegidas por la iglesia para la misa, o sea, en este tiempo de Pascua, naturalmente llama la atención a uno, no solo a la apostolicidad de la iglesia, sino también a cada una de las características esenciales o marcas de la iglesia. Son cuatro y sus atributos principales. Por ejemplo, la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Corintios, como el catecismo nos enseña, nos permite ver que del comienzo la iglesia apostólica expresa y transmite su fe para todos. Del comienzo mismo la iglesia comunica lo que cree. Si recordarán, Pablo dice en la primera lectura de hoy, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, y después se apareció a Santiago. Finalmente se me apareció a mí. Por supuesto, se refiere a sí mismo, a Pablo. Y aquí vemos un pequeño mini símbolo o credo de la fe.
encontrado en el testimonio de los apóstoles y que ha sido transmitido no solo a los primeros cristianos, sino también a nosotros. Nuevamente, todo esto llama la atención de uno hacia las cuatro características de la Iglesia Católica que profesamos en el credo niceno cada domingo y los tres atributos principales de la Iglesia Católica, como ha sido enumerado tradicionalmente por la catequesis de la Iglesia. Por ejemplo, el Catecismo de Baltimore nos dice que las marcas principales de la Iglesia Católica son cuatro. Una santa, católica y apostólica. La Iglesia Católica es una sola, porque todos sus miembros, según la voluntad de Cristo, profesan la misma fe, celebran el mismo sacrificio y sacramentos y están unidas bajo una sola cabeza visible, que es el Papa. La Iglesia Católica es santa, porque fue fundada por Jesucristo, quien es todo santo y porque enseña según la voluntad de Cristo, doctrina santa y provee los medios para vivir una vida santa, por lo tanto, guiando a los miembros santos en toda época. La Iglesia católica o universal porque está destinada a durar para todos los tiempos. Nunca deja de cumplir el mandamiento divino de enseñar a todas las naciones las verdades reveladas por Dios. La Iglesia Católica es apostólica y eso lo escuchamos en las lecturas de hoy, porque fue fundada por Cristo sobre los apóstoles y según su voluntad siempre ha sido gobernada por sus sucesores. Los atributos principales de la Iglesia Católica son autoridad, infalibilidad e indefectibilidad. Son llamados atributos porque son cualidades que perfeccionan la naturaleza de la Iglesia. De vez en cuando es bueno recordarnos estas cosas, regresar a nuestros catequistas para no olvidarnos lo que estamos haciendo aquí y de dónde provenimos y quiénes somos. Por la autoridad de la Iglesia Católica significa que el Papa y los obispos son como sucesores lícitos de los apóstoles, tienen poder de Cristo mismo para enseñar, santificar y gobernar a los fieles en temas espirituales. Por la infalibilidad de la Iglesia Católica se quiere decir que la Iglesia, por ayuda especial del Espíritu Santo, no puede errar cuando enseña o crea una doctrina de fe o moral. Por la indefectibilidad de la Iglesia Católica quiere decir que la Iglesia, como la fundó Cristo, durará hasta el fin de los tiempos. Muchos han tratado de destruirla. Reyes y príncipes y profetas y líderes han tratado de destruirla. Nunca han podido y nunca podrán, gracias a Dios. Al celebrar la fiesta de San Felipe y Santiago hoy, al conmemorar los atributos y marcas principales de la Iglesia, vale la pena recordar lo que los concilios Vaticano I y II y el Catecismo nos dicen en su enseñanza del misterio de la Iglesia. Lumen Gentium enseñó que esta es la Iglesia única de Cristo, que en el credo es profesada como una santa católica y apostólica, que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro que pastoreara, y él y los demás apóstoles que extendieran y dirijan con autoridad, que él erigió para todas las épocas como pilar y baluarte de la verdad. Estas cuatro características inseparablemente vinculadas unas a otras indican características esenciales de la Iglesia y su misión. La Iglesia no las posee por sí sola. Es Cristo quien, a través del Espíritu Santo, hace a su Iglesia una santa, católica y apostólica. Dios es el que fundó la Iglesia en primer lugar. Y es Él quien la llama a que cumpla cada una de estas cualidades. Solo la fe puede reconocer que la Iglesia posee estas propiedades de su fuente divina. Pero sus manifestaciones históricas son señales que también hablan claramente a la razón humana. En el Concilio Vaticano I
como indicó el Concilio Vaticano I, la Iglesia misma, con su maravillosa propagación, eminente santidad, e inexhaustible fruto en todo lo bueno, para la unidad católica estabilidad invencible, es motivo perpetuo de testimonio irrefutable de su divina misión.